Buenos días, mis hermanos, tengan hoy, día primero del mes 2, digo el mes 3, perdón, es la costumbre, del 2025, año que tiene muchas confrontaciones, muchas decisiones proféticas que se han resuelto en estos tiempos en Israel, muchas profecías, pero que nosotros sabemos correctamente que dice el Señor, no lo hago por vosotros, lo hago por mi nombre, porque yo me concerté con vuestros padres, hice juramento, los tomé como en mi pueblo, pueblo mío. Si es pueblo mío, es pueblo mío. ¿Cuántas vicisitudes ha tenido Israel en todo el proyecto? Desde la salida de Egipto hasta esta fecha de ahora. Muchas traiciones, muchas traiciones a Dios. Dios siempre ha estado molesto con Israel y lo ha castigado muchas veces. En esos 3 famosos imperios que existieron, que fue notificado por el profeta Daniel, de esos sueños que tuvo Nabucodonosor, del imperio babilónico. Y Daniel, Dios le dio la luz de los sueños de Nabucodonosor. Le dijo lo que iba a acontecer después de sus reinados, hasta la misma venida de Amashía, porque en Daniel está escrito que al Mesías, al Ben David, rey, se le quitaría la vida al tercer día o a la tercera semana. Al tercer día es otra cosa. Sería resucitado. A la mitad de la semana. A la mitad de la semana se le quitaría la vida. Y eso, niéguelo Israel y no lo acepte el cristianismo. Porque Dios no acepta nada si le faltan a un punto de sus mandamientos. Tendrían que llevarlo con un carácter muy como si fuera una dictadura. Autoritario. Una idea muy absoluta. No, la idea sí es absoluta porque es la palabra de Dios. El verdadero contenido que yo les estoy haciendo ver, abrir los ojos. Reparador de portillos, dijo en Isaías. Eso es lo que lo que ustedes saben bien que he hecho. Ustedes, mis hermanos, no se audiquen. Es que ustedes lo están haciendo porque ustedes lo saben. Ustedes lo saben porque los he enseñado. Y a mí me ha enseñado la palabra de Dios. Las escrituras que todos leemos, pero muchos viven sin ver la realidad. Tienen como dicen en estos lugares, de cierta manera, en otras cosas, tienen un paño, un velo delante de sus ojos y no ven. Hay que tener vista
entendimiento, vista de entendimiento, de analizar bien las cosas. Como dice San Lucas en su libro, que muchos han intentado poner en claro, En orden la cosa. en orden las cosas de Dios, de esta palabra, de su palabra. Yo veo que es una realidad. ¿Cuánta discusión no hay? ¿Cuántas llamadas iglesias dentro del cristianismo es ese? No hay. Diferentes opiniones. ¿Cuántas opiniones hay dentro del judaísmo? Todos somos judíos. Yo no soy judío por la religión, porque soy levita. Pues comprendí que mis antecesores son levitas. Dice, no, ¿dónde están las tribus? Las 12 tribus. O las 10 tribus que estaban perdidas. Sí, fueron las primeros que fueron quitadas de los lugares donde habitaba Israel para acá, para el norte, para Samaria. Al norte de Israel. Pero se compaginó, como decimos eso, se unió con Siria. En los tiempos que estaba la división, las tribus que estaban divididas. No porque que Dios la iba a dividir, porque Dios, como dice la palabra santa, que dio al hombre, lo hizo de su esencia, que vale más que las piedras, los palos, todo lo que el hombre ha inventado. Somos la esencia de Dios. Porque ese soplo, ahora usted sopla y usted no tiene la esencia. Su soplo no hace nada, pero el soplo de Dios sí hace y nos hizo. Por eso es que la vida que tenemos, la semejanza que tenemos y la imagen que tenemos pertenece a Dios. El diablo, por muchas maneras, busca la forma de destruir la mente al hombre, que se desvíe de la palabra santa, de hacer la voluntad de Dios. Con leer las escrituras que le llamamos Biblia, que Israel le llama Taná, no hay diferencia. Es lo mismo. Ustedes no tienen a su alcance una Biblia llamada Taná del Antiguo Testamento, la cual dicen supuestamente la parte de los judíos que es hasta ahí nada más, hasta Malaquía. Y yo siempre les he dicho a ustedes que la instrucción de Dios es desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Bereshit en hebreo y Galut en hebreo. Génesis, Bereshit y Galut, el Apocalipsis. No hay corte. Solamente que llega el Mesías en el tiempo que Dios tenía constituido para hacerlo presente en la humanidad. Hacerlo rey en la tierra. ¿Vale más o no vale más que piedras y palos y vaca purificando
vaca roja. de la purificación. La vaca roja. La vaca roja. Uno mayor que el templo, porque el templo es de piedra. Va a valer más, va a valer más el templo que a Mashiach, profeta. Siervo enviado de Dios con una determinación que espiritualmente se describe mucho en el profeta Isaías. Hay veces que yo digo que no creo en Guemará, en Miná, Talmud. en Talmud, ni nada de eso, porque son opiniones rabínicas. Por eso es que yo digo que yo prefiero los Nevín y los Ketubín. Porque ahí expresan los libros, le ponen el nombre Nevín, Ketubín y Torá. Torá, Nevín y Ketubín. Escritos como Esther, Ru, siempre Hanukkah, de hechos históricos con milagros. No están puestos, canonizados en la Biblia que le llaman cristiana, no es que sea cristiana. A eso lo que fueron es zumbarle la pluma del Imperio Católico, poner la orden, el Papa, qué sé yo, con todas las organizaciones mundanales de eso, falsificación de fe que tenían los romanos, de dioses paganos, de eso, el Olimpo, qué sé yo, de Grecia y toda esa cosa. En ningún original griego, ni ruso, ni americano, ni chino, ni romano, ni nada de eso. La palabra está en el original hebreo, que fue donde Dios cogió al pueblo desde Abraham. El hebreo que cruzó el río. Ustedes conocen, sí conocen muchas cosas. Y los míos han resucitado esa parte. Porque eso yo también le llamo resurrección. Cada mandamiento que usted realice ahora. Igual que los nombres que le dieron y le siguen dando. Israel todavía no está limpio. Los mesiánicos que están haciendo judíos mesiánicos están mintiendo también, porque no comprenden. Como hablan en base de esos nombres que están puestos y que no están puestos en lo que llaman Nuevo Testamento, sino que pusieron en la Biblia española nombres que no están dados en Israel. Nombraron a Dios. Sin embargo, en Israel también le dan nombre a Dios, lo cual él no dio su nombre. Incluso cuando está la confesión de Dios en Isaías, pusieron en español Emmanuel, tocando el Mesías, al ungido. Que lo tiene Dios ungido. No tiene que. A mí me ungió Dios, a mí no me ungió ninguna aceite hecho, formado en el mundo. A mí el aceite fue Dios que me lo hizo. Pero yo no soy Cristo. Yo no soy el Mesías. Es que uno se equivoca. Hay que escribir. Muchas veces, como uno hace en una escuela, y cuando usted está haciendo una composición gramatical, refiriéndose a cualquier cosa, a un deporte, a un viaje, a una playa, fulano, mengano, pasó esto, pasó lo otro, fueron a caballo, fueron en un carro, etcétera, etcétera, como se hace un relato. Y entonces el pastor viene y lee, que pastor no,
el maestro de la escuela, pusieron pusieron, por ejemplo, vaca, lo pusieron con vez de burro. Y entonces parece, tiene que escribirme esa palabra tantas veces. Pero como entonces eso es lo que quiero decir yo y demostrarle, que estamos tan acostumbrados a irnos a veces un nombre, Una frase, sí, una frase. una palabra, un nombre. Escribirlo tantas veces. El nombre verdadero que se dice, no el infame, el verdadero. El Mesías, Hamashiach, el ungido, el Ben David. Entonces coger esa frase, 100, 200 veces la vez, hasta que se pueda grabar en la mente y se saca de la mente la maldición dada por Satanás. Vamos a esta exhortación. En la lección del sábado pasado, anterior, les hablé que no se harían más sacrificios. ¿Qué pretende Israel? Ya lo saben, eso sí lo saben, ¿eh? Pues sí, como yo les he indicado. En Malaquía, que es el último libro en intención para ellos, porque yo por suerte me sé todo eso. No se haría. Bueno, ese para especificar bien es lo que es la Biblia española, que consta como el último libro Malaquía. Ya la composición como la tengan ellos en libros y esas cosas, ya es otra cosa, pero es lo mismo. Es lo mismo. No habrá más más realizaciones de sacrificios por ninguna cosa, porque ya paró todo ahí Dios, que dice que yo curo, yo hiero y yo curo. ¿Quién puede imponerle a Dios que Él quite los sacrificios? Él los dio hasta un tiempo, que es lo que nos enseña el Espíritu a través de los profetas. Pero ellos quieren empecinadamente en volver a lo que ya pasó ya. Pues yo me aferro a las profecías, me aferro a los profetas y no a los rabinos. Porque yo he conocido aquí en Israel, desde que yo vine, porque yo hice aliá, yo viví en otro país, pero aquí conocí distintos rabinos, de esos que le llaman grandes rabinos, muertos incluso, que unos dicen una cosa al respecto de una porción de la Biblia, y sobre esa misma porción otros hablan, dan otro análisis. Entonces, como yo soy una persona que me pongo en el medio y digo, o es esto o es esto, porque no puede ser los dos, porque este no dice como aquel y aquel no dice como este. ¿Me entienden? Comprendan. Mientras que la doctrina apostólica, no la católica, la apostólica de los Machijim, los seguidores del Mesías, ellos todos concluyeron el mismo orden. Unos por un lado diciendo una parte y otros por otra.
concluyeron la misma acción de la palabra de Dios. ¿Por qué entonces lo niegan? Están negando los profetas y están asentando el judaísmo en muertos, en rabinos muertos. Porque los profetas también mueren. Sí, también, porque Dios no alzó a todos los profetas, excepto a Elías, a Machías, a Enoch y supuestamente a Moisés. Porque no hay claridad de que él haya sido enterrado en los campos de Moab. Se lo llevó el Señor, entiendo yo. Se llevó también a Enoch, a Elías, a Machías, lo levantó. Así yo les he dicho que yo me he visto en el aire así, entre las nubes. Los que me conocen de tiempo, les he hablado. En 2 veces, en 2 ocasiones diferentes una de la otra, pero el mismo caso, la misma acción. Porque es que Dios hace las cosas como Él quiere, no como el hombre le da la gana que se haga. Te va a aceptar Dios los sacrificios. Te está diciendo desde ya, desde Isaías, que no iba a haber más sacrificios, que se iban a acabar. En cuanto colgaran al Mesías, no al ladrón, como dicen ellos. La lengua ra, la lechón ra. Lengua mala, más de lengua. Que Machías no es verdadero, que era un ladrón. Falta de respeto. Porque yo no tengo por qué tener en respeto a los que nos odian. No, porque entonces si yo respeto a los que nos odian, estoy faltándole a la Constitución de Dios. Que allí, en las leyes variadas que te está hablando de la ley jurídica, que la gente coge y las enredan todas. Los más falsos. Las enredan, las ponen todas en un punto así. Somos por la gracia. Pero es que no comprenden que ser tenidos de Dios por la gracia es porque es la gracia que Él ha hecho. De que tú hagas cada punto que Dios haya determinado. Como dijo Mashiach, ni una jota y ni un pude. Ni una jota ni punto, ni un punto. Y los demás discípulos salieron con la misma onda. ¿Qué cosa es el pecado? Dice Yohanan, Juan. Infracción de los mandamientos. Traspasar la ley de Dios. ¿Podrán esa gente, con todas sus arterías y todas sus cosas, sopetear la palabra de Dios? Todo el que sopetea la palabra de Dios y las organizaciones justas, como le estoy diciendo, tienen su paga aquí y allá. ¿Te arrepientes? Así sea lo que sea. ¿Te arrepientes? Dios te concede perdón. Porque estás pidiendo perdón. El arrepentimiento es perdón. Estás pidiéndole perdón a Dios.
Eso es arrepentimiento. Porque reconoces la perversidad que está en ti, que tú has hecho. Si te lamentas de corazón, el Señor. Pero si hay muchos pueblos, muchas oraciones, es lo que dice la Escritura, que Dios, mira, no te oye. No te oye. Sea quien sea. Vamos a leer. Y de esto que he dicho ahora, lo voy a leer con capítulos también, con versos. Como si ya se lo he dado porque quiero ¿eh? confirmar siempre que yo hablo la palabra de Dios por medio de este aparato que tengo adelante ahí, internet, que hago los videos. Y el que crea que por casualidad abrió y está oyendo, no hay casualidad. Es porque Dios lo está llamando. Igual que como digo yo, presento a Daddy John, que Dios lo llamó de los pentecostales a que guardara los mandamientos, la ley. Entonces yo analizo desde que yo oigo eso, porque yo a todos esos llamados doctores, yo los oigo dando disertación en hebreo y dando disertación en español, o sea, en lo que es la palabra, esos falsarios pastores del llamado Jesucristo. Precisamente son falsarios y son ministros falsarios, porque no es tal Jesucristo. Y que yo le oigo decir entonces a estos que se están convirtiendo aparentemente al Mesías, que da los nombres dados que dio el Imperio Católico. Porque no, el César puso a gobernar al catolicismo, chupó de la religión como política, porque ellos son políticos, con todos los conceptos de la creencia de los individuos de antes, para que se estuviera unido el imperio, porque muchos estaban creyendo, pero muchos no creían. A ver, cuando vino Machía, ¿cuántos andaban con él? ¿Cuántos se recostaban? 5.000, 7.000. Y Machía los alimentaba. Pero no es todo Israel. Cuando el rey Acab fue perseguido Elías, ¿por quién era perseguido? Por el César romano. No existía. Por los persas, no existía. La persecución a Elías, existía la persecución de él por el rey de la descendencia de David. De Israel. La descendencia de David. Uno de los reyes de la descendencia de David. Que estaba en ese momento. Que lo menciona también Isaías. Que fue su escrito en los días de esos reyes. Jeremías, pues Isaías habló de que no se iba a ver más templo. Pues ese Jeremías, dijo que no iba a haber más lámparas, menorá, no iba a haber más arca. Pero están empeñados en hacer
lo que Dios ya destituyó y lo construyó en Amashiach. No puede ser, Dios no tiene poder para hacer ese traspaso que iba a hacer, porque ya lo tenía ya concepcionado, ya lo tenía ya firmado, dado por hecho. El reinado de Immanuel está claro. Que es la continuación del reinado de Dios por Abraham, por Moisés, por todos los profetas. Igual, el reinado de Dios por medio de Mashiach. Por eso es que habita en Amashiach, igual que habitó en todos ellos, por el Espíritu Santo. Bueno. Cuando uno de los ángeles con el título ese que yo no sé a qué representa, porque son títulos celestiales, que tomó con una tenaza un carbón del templo, del altar. del altar y tocó en los labios de Isaías y dice, ya no, esto te purifica, no necesitas vaca roja ni nada de eso, esto te purifica. Yo digo vaca roja porque está en el tema ahora de vaca roja, qué sé yo, que para que haya, qué sé yo, no, tiene que haber obediencia, que es lo que dice allí el profeta Esmuel. Segunda de Crónica 7:14. Es lo que dice allí en Esmuel. Lo que yo les he dicho. No hay purificación de vaca roja ninguna. Si vas a poner de que a Moisés le dijo, quítate la sandalia, que el lugar que está pisando es santo. Si van a consagrar el templo con quién, con la palabra judaica, no con la palabra de Dios. Porque Amashiach es el templo de Dios, porque por el medio del Espíritu Santo. Todos los profetas tenían el Espíritu Santo. Sí. En curso del que estoy hablando Isaías. Que Isaías vio a Dios. No, no lo vio. Cualquier profeta y cualquier siervo de Dios puede ver los cielos abiertos y puede ver yo también, pero no ver a Dios. Porque todos los que hablen de que vieron a Dios están falseando la palabra de Dios. Están siendo utilizadas por Satanás. ¿Qué dijiste ahí? No es Samuel, es Salomón. Salomón. En Ajá. Segunda de Crónicas, capítulo 7, En Crónica que habla verso Salomón. 14. Exacto. Si se humillare mi pueblo, sobre los cuales mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Israel no iba a recibir, como ha recibido el mundo, enfermedades. No iba a recibirla, pero porque la ha recibido. Porque no oyen a Dios. No oyen a Dios. Se están oyendo a los adictos informados de la Gemara, el Talmud, por ideas que piensen que son los sabios. No, Salomón sí fue sabio, que Dios le dio sabiduría. Dios le dio sabiduría. Pero un profeta puede tener sabiduría y puede echarse a perder también. Puede hacerse falso. ¿Y cómo yo sé que se hizo falso? Porque llegó un profeta
Y dijo que no se vistió como uno de los lirios del campo. No tiene esa virtud. ¿Por qué? Porque rechazó la sabiduría. Porque Dios ordenó. Por eso que dice allí el obedecer. ¿eh? Sí, es mejor que los sacrificios. El obedecer es mejor que los sacrificios. Obedecer a Dios. Yo no creo que la vaca roja va a purificar ningún templo. El templo lo purifica a la vez que está Machía ahí. Es el cambio ahí. ¿Qué les parece? Dice la historia judía que hay una puerta cerrada en Jerusalén, que es donde los musulmanes, creyendo en la falsedad, metieron un cementerio. La macha cuando venga no necesita entrar por la puerta esa inmediatamente. Sí, porque dicen que... Puede venir y cuando Él vaya a hacer la resurrección ordenada por Dios, desde el primer hombre que hizo Dios en la tierra, hasta el último que haya sido muerto, en cualquier circunstancia, Dios lo tiene grabado a todos, Gloria a a Dios. todos. Y vuelven otra vez como ellos mismos eran, cada cual a cumplir el rol de que Dios haya determinado que ellos se hayan convertido a Dios de verdad. Venid a mí, benditos de mi Padre. Gloria a Dios. ¿De quién son benditos? ¿De Amasías? No, son benditos de mi Padre. Yo hablo rectamente y los aconsejo rectamente. Y les pido a todos los que en verdad han recibido la circuncisión, que el Espíritu Santo me los guíe Amén. Gloria a Dios. a toda verdad. Y todas estas verdades que les estoy diciendo, que abran los ojos, como la escuela. Esto es una escuela espiritual. Hay que examinar los espíritus. ¿Y cómo se examinan? Porque aquí dice en la escritura, Emmanuel. Pero si vemos en la palabra donde de la Virgen, se dice Immanuel. ¿Por qué motivo? Porque no, Amashiach no se presentó. Ese drama no se presentó en la lengua española, en España, ni en la lengua inglesa, en los ingleses. Se presentó en Israel, la lengua hebrea. Por lo tanto, no se dice Emmanuel, se dice Immanuel. ¿Y por qué si en español se dice, por qué se dice Immanuel? El nombre de hebreo no es Emmanuel, sino Immanuel. ¿Y qué es lo que es Immanuel? Busque gramaticalmente. Con nosotros Dios. Siglas es lo que se comprende por las letras que forman un, Unos títulos, una un frase. título, por ejemplo. Un título. La ONU, Organización de las Naciones Unidas. Y esas siglas se llaman gramáticamente
Siglas, siglas, esos son esas siglas. siglas sí, pero se llama economía. Vamos a leer al respecto de lo que yo le he dicho de la purificación, de que sea el pecado, que es el pecado es la infracción a la ley. Pues eso es lo que era Isaías. Sin embargo, Dios lo purifica. Mashiach no purificó al que se arrepintió en la cruz. Ya lo purificó. Pero el juicio de los humanos había que hacérselo. No podía bajarse de ahí, dice. Porque lo justifica en espíritu. Pero que no se puede irse haciendo uno la voluntad de uno. Léeme ahí, Noé, atiéndeme ahí. Sí, ¿no? No, estás ahora fajado con eso, fájate después. ¿Qué leo? Isaías 6, 6 y 7. No es necesario la vaca roja para purificar nada. Cuando Hashem tuvo en el monte, le dijo a Moisés, quítate las sandalias porque el lugar que pisa santo es. Estaba la presencia de Dios ahí. No le dijo, mata una vaca roja para que tú estés limpio, para que tú estés purificado. Entonces, cuando a mí me saquen una espada, ¿cómo es? Un sable. Un sable. Cuando a mí me saquen un sable, yo tengo autoridad de Dios para sacarle otro sable. Para ver santidad. Toda la presencia de Dios por el Espíritu Santo. Que no me vengan con cuentos. Porque físicamente Dios no está ahí. La figura del Espíritu Santo es tan sublime y está que está la presencia de Dios ahí. La presencia de Dios es tan sublime que está en Amasías, en Isaías, en Jeremías, en cualquier profeta. Por el Espíritu Santo, porque es muy sublime. Y eso es lo que pueden haber, porque el Espíritu Santo estaba sobre las haz del agua, de las aguas. Cuando Moisés abre el mar, no es Moisés. Ya Moisés tiene la orden de Dios. Di la palabra y se hace. Isaías, Machías, Jeremías. Profetas. Pero que de todos ellos, el que vino para hacer la purificación del hombre y volverlo como Dios lo hizo al principio, puro. Al principio Dios lo hizo puro. Y para esa pureza determinó que fuera por el mismo hombre. ¿Cómo le va a quitar a Dios su derecho? Y venir a una vaca roja cuando eso perteneció a lo que Dios dio primeramente. Hasta un termo de los tiempos. Oigan bien las epístolas de Pablo, señores, que estudiosos. Enseñen lo que enseño yo. Y repítanse muchas veces. Hamashías, Ben David, miles de veces. Para que se borren de su mente la actuación de los nombres católicos. Como dijo el apóstol Pedro, tuercen la escritura de Pablo y tuercen todas las demás también, como todas las demás. En el capítulo de 2 de Pedro, capítulo 3, verso final ya 16, más o menos por ahí. Léeme ahí eso que te di ahí, Isaías 6, capítulo 6, verso 6 y verso 7. Caray. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas.
y tocando con él sobre mi boca, dijo: He aquí que esto tocó tus labios y has quitado tu culpa y limpio tu pecado. Ajá. Decía yo anteriormente de este verso que voy a leer ahora, el problema de las siglas. No importa que usted la ponga en las letras, en las iniciales, en mayúscula o en minúscula. El problema es que es la misma actuación de la gramática. Es la composición de letras que indican una unidad de cosas perteneciendo a algo. Y esa es como es la que se escribió cuando se dijo en la Biblia española Emmanuel, pero en la Biblia hebrea es Immanuel, pero que es lo mismo, es lo mismo, o sea, el mismo orden gramatical. No es lo mismo Emmanuel que Immanuel, sino el orden gramatical de Immanuel. Son siglas. En minúscula o en mayúscula son siglas. Eso es rectificación. Que le den borrón a lo mal hecho. Como dice que a cualquier escriba se le va un borrón. Pues es lo mismo que lo que estoy yo constitucionando la palabra de Dios correctamente. Así que ahora lee No, Isaías. ya lo leí ya. Ya lo leí. ¿Qué leíste? Isaías 6, 6, 7, que el ángel vino, el serafín tocó con un carbón de encendido y tocó los labios al profeta Isaías. Vuélvamelo a leer. Volvemos a leer Sí, en Isaías 6, versos 6 y 7. Lee alto, ¿no? Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo: He aquí que esto tocó tus labios y has quitado tu culpa y limpio tu pecado. Amén. Voló un ángel. Voló. Ahora, el título ese de serafín, eso son cosas de Dios. Eso pertenece a la corte de arriba, la que no pertenecemos nosotros. Nosotros pertenecemos a la de abajo. Como muchas veces le he dicho. El mundo visible de Dios. Este mundo es de Dios. Y muchas cosas se dicen mal. Y a los que decimos bien, nos tildan el consejo y se van por la tangente como bestias brutas. No quieren escuchar. Como mismo Isaías muchas veces lo refiere. Y nos exhorta a que andemos, que Israel ande en el camino de Dios, no en el camino formado por los rabinos, el camino formado por los profetas. Los profetas, los rabinos leen lo que es la Gemara, la Mishnah, el Talmud, todo es una formación de ideas rabinatos, de los rabinos. Pero los profetas no son rabinos. Le nombran rabinos, pero son profetas. Donde son seres que Dios habla con ellos. Mientras que estos hablan de la formación de la Torá, de la instrucción de Dios, y que destruyen el orden de la capacidad de la instrucción de Dios. Porque desde Bereshit, como les he dicho, hasta Igalú, De Génesis hasta Apocalipsis. Apocalipsis, de Génesis a Apocalipsis, es la instrucción de Dios, dado por unos siervos de Dios, sus profetas, y a Machías, profeta, Ben David también profeta, lo van a seguir negando, pero van a llorar como estas personas que tengo presentes en la familia, van a lamentar
muchas cosas. Y posible no entren. Porque hay aquellos que una vez gustaron el don del Espíritu Santo, deben mantener su templo limpio, sin mancha, sin arrugas ni cosas semejantes, como dice el apóstol Pablo. Vosotros sois templo del Espíritu Santo. Piedras y palos y toda esa composición no son santas. El santo es usted. Sé santo porque yo soy santo. Y si usted no cumple con Dios, usted no es santo. Si usted cumple con Dios, usted es santo. Vamos a leer ahí Jeremías, profeta. ¿Qué? 3:16. Es lo que creo yo, a ellos. Y acontecerá que cuando os multiplicareis y creciereis en la tierra. Estamos ya multiplicados y hemos crecido hasta saber aviones y barcos y submarinos, cohetes que van al espacio. Que van al espacio, todas esas cosas. En aquellos días, dice Dios, no se dirá más arca del pacto de Dios, ni vendrá el pensamiento, ni se acordarán de ella, ni la visitarán, ni se hará más. ¿Quién está contra esta orden? El judaísmo. El judaísmo. Léeme ahí Jeremías 25:10. ¿Quién está contra estas órdenes? El judaísmo. El muy pueblo de Israel. Yo no, porque yo soy pueblo. Y yo sé que Dios va a hacer con el sacrificio ese necio sacrificio de expulsarlo a la cara de estos llamados profetas, dados en la función de la cultura rabínica, no de los profetas. Gloria a Dios. Amén, gloria a Dios. Démosle gloria a Dios. Amén, gloria a Dios. Leemos Jeremías 25:10. Y haré que perezca dentro de ellos voz de gozo y voz de alegría, voz de desposado, voz del esposo y voz de desposada, de la esposa, ruido de muelas, la doctrina, ruido de muelas y luz de lámpara. Y luz de menorá. Porque ahí en español se dice lámpara. Sí, sin más acá ni más allá. Candelero. El candelero. ¿Me entiendes? Pero menorá se dice en hebreo, pero es lo mismo. Y se dijo que no se haga otra más. Igual que aquella, no hay réplica. Y porque ya quieren hacer una. Yo todas las que veo ahí no tienen la misma formación de la primera. Entonces, ¿qué pasa? Un simulacro. Una limpieza por la vaca roja. La limpieza la hizo Dios por la Machía. Eres santo si obedece. Ya estás limpio. ¿Qué leíste en Isaías 6 y 7? Él tomó, el ángel tomó la tenaza, cogió un carbón encendido y se lo pasó por los labios a Isaías. Dice, ya con esto estás purificado. Ya ha sido borrado tu pecado. Entonces, ¿dónde está la purificación de la vaca roja? No vemos una adversidad rabínica a la constitución profética de Dios. Entonces, ¿quién dice mentira? Este abuelo que no le quieren hacer caso. Este padre que de su propia casa, a Machía lo dijo. Los peores enemigos del hombre son los de su misma casa. Eso se cumple. Eso es profeta. Eso está profetizado. Y eso es lo que está pasando. Bendito Él. Bendito su nombre. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado es tu nombre. Venga a tu reino y se hecha tu voluntad, porque esto es reino de Dios. También esto lo hizo Dios. Mía es la tierra, su plenitud, el mundo y lo que en él habitan. Eso en los salmos. Bueno, pues yo hablo de este punto de vista. Venga a tu reino y se hecha tu voluntad, no la voluntad de los perversos y de los mal habidos, los truanes. Como el cielo.
hágase tu voluntad en la tierra Como como en en el cielo. El pan nuestro, tu palabra, dánosla hoy, dáselos a todos hoy. Que la vean claro. De cada día, nosotros. Y perdona nuestros pecados, como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Porque dice, perdona nuestras deudas, pero es nuestro pecado. Y los pecados de los hombres son deudores también porque deben. Y nosotros los perdonamos. Porque ¿qué padre no perdona a una hija, a un nieto, a un hermano? Porque yo no hablo con cariño con esta gente. O yo soy un hipócrita. No, que yo tengo conocimiento de Dios. Yo no puedo menospreciar. No puedo menospreciar a un israelita, a uno de mi misma sangre, mi mismo pueblo. Y los perdono. ¿No me entiendes? Sí. Y al enemigo lo juzgo, porque está la ley que Sí. lo juzga. Sí. Pero que Justo los cristianos envuelven todo Sí. para no cumplir con Dios. Hacer justo juicio. Eso lo hace el diablo. Y no nos dejes caer. Y no nos deje caer en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, es el poder y la gloria por todos los siglos, por toda la eternidad. Gloria. Es lo que quiere decir. Amén, Amén. amén, amén. Los míos que han creído, porque es muy difícil, es un camino estrecho, ya lo dijo Amachía. Muchos son los que van por el camino ancho. Una pila de religiones que van por el camino ancho. Desgraciadamente Israel está caminando en el camino ancho. No se ubica. Porque creen en un rabino muerto y otros creen en otros rabinos muertos. Distintos rabinos que lo creen grande. ¿Y están muertos? Eso sí están muertos. Pero que tienen distintos convencimientos en parte. Pues yo he visto eso. Yo he visto eso. El fundamento de un rabinato grande dice una cosa acerca de ciertos capítulos. Y a cierto de esos mismos capítulos, el otro dice otra cosa a diferencia del otro. Y yo digo, pero ¿y esto qué cosa es? Igual que el catolicismo. El pentecostal está actuando de una manera. El bautista está actuando de otra, porque yo estudio. El adventista, bueno, y todos ciertas de diferentes formas. Todos están discutiendo. Viven en una discusión espiritual. Eso no lo predicaron los apóstoles. Por eso que cada vez que hablan de los apóstoles aquí, hablan mentira. Mentira sobre mentira. ¿Quién es mentiroso, Israel? ¿Quién es mentiroso? El cristianismo. Son mentirosos. ¿Qué dijo Mashiach? Va a haber fuego. ¿Qué es lo que se dice en el judaísmo? Que va a venir fuego. Son los enemigos de Dios. Pero es que el fuego, si tú no estás representado en la obediencia de Dios, el fuego te va a fastidiar. Eso se los digo yo a todos. Ustedes me perdonen la forma en que yo hablo, porque yo soy israelita. Y como les he dicho, eso que dijo el apóstol Pablo es muy cierto. Porque antiguamente se convertían al judaísmo, no es al judaísmo, a Dios. Desde Abraham a los conceptos que Dios determinó en Abraham por la pureza que tenía Abraham. Y no necesitaba vaca roja ni nada de eso. ¿Te das cuenta? Sí. Pasa que Dios pase, porque Dios hace una constitución que iba a ser realmente en el sacrificio que iba a hacerle a Isaac. Sí. Que el ángel le paró la mano, le dijo, oye, no es así. El Señor ha visto tu fidelidad. Pero no le dijo por qué era. Pero como yo hoy veo que era lo que era, que no era el momento del sacrificio de Amachía. ¿Te das cuenta? Sí, sí, claro. Dios nunca dejó
Nada, nada por hacer sin hacer. Claro, sí, Nunca. dando una señal profética. Dando una señal de profética lo que va a suceder. a la de Hamashiach, El Mesías. Mesías. Sí. La misma que habló a esta aquí, que en el próximo capítulo también posiblemente hable de eso, porque voy a leerles a Isaías. Y cuando Esther, ¿Mm? cuando Esther, Cuando Esther, se la reina Esther, convirtieron, ¿dónde estaba la vaca roja? exactamente, ¿dónde estaba la vaca roja? Son señales. Ay, viejo, el problema es que la gente no sabe que la convención significa obediencia a Dios. Ahora, la vaca roja sí tenía que existir En un tiempo. en el tiempo, en el tiempo que no era mesiánico. Al llegar, era un preludio, al llegar el Mesías, Una sombra. ya es el tiempo mesiánico. Y ahí se cumple el tiempo mesiánico. ¿Tú me entiendes? Pero no se puede decir, como dice esta gente, Sí. que Mashiach era un ladrón, que Mashiach fue crucificado por ladrón por Roma. Estás defendiendo a un imperio que es asesino. ¿Tú me entiendes? Eso no es así. No se puede hablar así, y vulgarmente así las cosas. Hay que hablar las cosas como son. Y entonces, pues si Mashiach hacía sanidad decían los profetas. Y decían que no lloviera Isaías, Elías, y no llovía. Que lloviera y llovía. Que cayera fuego del cielo y caía. Es el profeta de Dios, que Dios responde a la voz de su profeta. ¿Por qué Dios responde? Cuando dice Dios responde a la voz del hombre. Porque está respondiendo del hombre que es de él. La bendición, la bendición. Hay puertas cosas de calor aquí. Sí, está. Pues ya que hay. Vamos entonces a hablarle ahora que entre tanta opinión que doy y eso, y que no he dado todavía la bendición. Y los míos, por favor, ayuden al Espíritu Santo. ¿Por qué digo que lo ayuden? ¿Por qué yo digo que lo ayuden? ¿Cómo se ayuda al Espíritu Santo? Publicando. Compartiendo. Publicando. ¿Para qué? Y para que tú le publiques a otro, ¿qué te estás ganando? Gloria a Dios. Te estás ganando puesto, estás ganando aseguración con el Señor. Está multiplicando el talento, gloria a Dios. Es por eso que digo que ayuden. Ayuden es, cúmplase. Amén. Se cumple ya, estás ayudando. Porque el Espíritu Santo, ¿qué cosa es? No un siervo de Dios. Gloria a Dios. ¿Y qué es lo que está atrás de él? Que se cumplan los edictos de Dios. Amén. Su gracia para ustedes y para todo Israel. Amén. Que acaben de abrir los ojos. Gloria a Dios, gloria a Dios. Puedan ver claro que están equivocados. Que venga pronto, porque eso va a venir. Yo sé que va a venir. Está ordenado por Dios. Que se van a lamentar. Cuando ya se lamenten, se lamentan de haber obviado la palabra de Dios en el Mesías. Cuando se den cuenta, porque Dios va a hacer que ellos se den cuenta. Porque sobre la palabra y la determinación de Dios no hay nada. Para Dios todo es posible. Llevarejeja Adonai Beimereja. Yael Adonai Panap Eleja Bejuneja. Isat Adonai Panap Eleja Beasen Leja Shalom. Amén. Bendígate Dios y te guarde. Ilumine Dios su rostro a ti y tenga de ti misericordia. Alce Dios su rostro a ti y ponga en ti paz. ¿De dónde sale la palabra? Del hebreo. Del hebreo. Amén.